Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Queremos seguir con estos programas que estamos también transmitiendo por radio en una programación que se llama Los Fundamentos Bíblicos de nuestra Fe Cristiana, y donde ya llevamos varios programas concerniente a doctrina bíblica que estamos exponiendo y estudiando, y seguimos en una doctrina que venimos desarrollando con anterioridad, que es la doctrina del Espíritu Santo. Pero dentro de la doctrina del Espíritu Santo nos encontramos en los dones del Espíritu Santo, y creo que es la tercera clase en la que estamos específicamente ahora en esta tarde. Y deseamos, debiéramos desear seguir adelante en la manera en como Dios también nos enseña a través de su palabra. Y hay 4 preguntas que estamos intentando responder en la palabra de Dios, y una de las preguntas que iniciamos este estudio de la doctrina de los dones del Espíritu Santo tenía que ver con qué son los dones espirituales, ¿no? Y simplemente, brevemente, queremos dar un breve repaso a lo que vamos a seguir exponiendo en esta tarde. Y ya dijimos que es importante, ¿verdad? Si vamos a estudiar de los dones del Espíritu Santo, debemos saber qué son los dones. Y algo que pudimos ver y que podemos apreciar en la palabra de Dios es que los dones es carismas que Dios está dando por gracia. Es algo que Dios imparte a la Iglesia de Cristo. Es para capacitarnos hacia que podamos llevar el ministerio hacia adelante. Y es algo que el Espíritu Santo lo da en una manera, como dice el apóstol Pablo, en particular, y a cada uno como Él quiere. O sea que los dones, bien pudiéramos ver que es algo que Dios nos da por gracia. Procede de su gracia para con nosotros. Y también, ¿para qué son los dones? Es precisamente y específicamente para esa capacitación en cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, para que juntos, unánimes como iglesia, podamos llevar hacia adelante el cometido que Dios tiene para con nosotros, la iglesia de Cristo. Una de las cosas que también vimos es que es para el bien común. Los dones tienen que ver con la iglesia y tienen que ver con el provecho que tengamos los unos de los otros en cuanto a esos dones siendo ministrados dentro de la iglesia. Entonces tiene que ver con ese bien común o de provecho, como dice también la Reina Valera, ¿verdad? Es para provecho, para nosotros. Y otra de las cosas que también pudimos ver es que para edificación.
Todos los dones del Espíritu Santo para con nosotros, para los cristianos, para sus hijos, para su pueblo, para la iglesia, es para que seamos edificados. Otro de los puntos que solamente hemos comenzado a tocar, pero también estaremos viendo más adelante, tiene que ver si los dones han cesado o no han cesado. Y de alguna manera categórica hemos visto, un poco por encima, que los dones están vigentes hasta el regreso de Cristo. Son actualmente como algo imperfecto, pero cuando venga lo perfecto, entonces desaparecerán. Hasta entonces, hasta el regreso de Cristo, nosotros debiéramos, ¿verdad?, respetando la creencia de cada uno con respecto a la doctrina de los dones del Espíritu Santo, pero debiéramos creer lo que la palabra de Dios nos está exponiendo de una manera contundente. Pero cuando Pablo escribe a los Corintios, volvemos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 12, donde prácticamente vamos a estar centrándonos, es los capítulos 12 al 14 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Un punto importante que debe de acompañarnos en todas nuestras clases, en los estudios que estamos tratando de exponer sobre la doctrina de los dones del Espíritu Santo, debería ser algo claro que nosotros pudiéramos ver en lo que el apóstol Pablo escribe aquí en el versículo número 1. Y volvemos a reiterarlo porque creo que es algo que debemos apreciar, como Dios seguramente está queriendo que lo hagamos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, todo el desarrollo de la doctrina de los dones del Espíritu Santo es impartido de un deseo que de una manera, digamos, primaria el apóstol Pablo está presentándonos aquí, no solamente a los Corintios. Esto debe ser algo que nos anime, ¿verdad?, que nos despierte a estudiar los dones del Espíritu Santo. Volvemos a reiterar, Pablo no quería que los cristianos de Corinto y ninguno de los cristianos fuesen ignorantes con respecto a la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Y creo que de la misma manera nosotros en nuestros días también debemos entender esto y recibirlo en la manera como el apóstol Pablo está escribiendo aquí a los Corintios. No debemos ignorar. Esta enseñanza ha de ser algo que imparta a nuestras vidas, que marque nuestras vidas en una manera equilibrada, bíblica, pero debe de ser recibida con mansedumbre y con ganas y deseos de que lo que estamos exponiendo y lo que estamos recibiendo es algo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, en esta tarde también vamos a intentar de responder la tercera pregunta, que tenía que ver con la pregunta que cuántos dones, ¿verdad?, podemos ver en la palabra de Dios, o cuántos dones existen, o cuántos son aquellos dones que nosotros podemos ver en una manera clara y evidente en la palabra de Dios, para que nosotros estudiemos o podamos exponerlo, o podamos ver literalmente como la Biblia nos enseña, para poderlo apreciar y poderlo llevar a cabo, o anhelarlo, o buscarlo, o de alguna manera pudiéramos tenerlo, algunos de ellos. Bueno, yo creo que es una pregunta que prácticamente los cristianos, y en donde he consultado en diferentes opiniones de comentarios y otros cristianos, no hay, ¿verdad?, una definición específica de un número de dones. Pero sí encontramos en todo el Nuevo Testamento 6 pasajes que nos hablan explícitamente de los dones del Espíritu Santo. O sea, no hay una lista en la cual nosotros podamos unirlos a todos y decir, bueno, estos son los dones que hay y estos son los únicos que hay y no hay ninguno aparte de los que tenemos aquí escritos. Bueno, vamos a ver que no hay, ¿verdad?, una lista de todos los dones, y podemos ver y podemos entender que hay otros muchos dones que no encontramos escritos en la palabra de Dios, pero que nos da margen a ello por el mismo contexto de que son cosas que Dios nos da y nos imparte a través del don del Espíritu Santo. Son capacidades que Dios nos está impartiendo. Pero de los 6 pasajes que vamos a estar cuanto menos numerando y leyéndolo, porque quiero centrarme solamente en el que Pablo expone en 1 Corintios, capítulo número 12, en los versículos del 8 al 10, donde nos está hablando de 9 dones, es donde queremos exponer ese pasaje de Corintios 12, pero es una gran verdad que nosotros podemos comprobar que en diferentes lugares 6 pasajes, específicamente en el Nuevo Testamento,
nos está enseñando sobre los dones del Espíritu Santo. Y vamos a ir primeramente, para que podáis apuntar y podamos exponerlo, a la primera carta donde estamos, de Corintios, capítulo número 12, versículos del 8 al 10, sería la primera cita que encontramos aquí en este capítulo, en la enumeración de estos 9 dones. Dice el apóstol Pablo: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Entonces, la primera lista que nosotros podemos ver la encontramos aquí en esta primera carta, en el capítulo número 12, versículos del 8 al 10. Y estamos viendo palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o de ciencia, fe, dones de sanidad, milagros, profecías, distinguir entre espíritu, lenguas e interpretación de lenguas. Pero ahí mismo en el mismo capítulo número 12, versículos del 28, bueno, en el versículo solamente en el 28, versículo número 28, dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Efesios capítulo número 4, versículo número 11, es la tercera cita donde aparecen dones del Espíritu Santo. Muchos de esos dones son dones repetidos, pero estamos dando las citas, no enumerando los dones, en donde aparecen los dones del Espíritu Santo. La tercera cita del Nuevo Testamento también encontramos aquí en Efesios, capítulo número 4, versículo número 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es verdad que no siempre aquí tiene que ver con la función de don, o como un don, sino que está hablando de las funciones que también ejerce quienes tienen dicho don. Es decir, el profeta tendría el don de profecía, el evangelista de evangelización, pastor o maestro el de la enseñanza. Pero aquí podemos ver que el apóstol Pablo está poniendo a las personas que desarrollan funciones o oficios con respecto al desarrollo de dichos dones. Pero también encontramos este pasaje aquí en Efesios capítulo 4, versículo número 11. En Romanos capítulo número 12, cuarta cita, versículos 6 al 8, también es otro pasaje donde en estos 3 versículos también nos está enseñando la palabra de Dios el mismo apóstol Pablo con respecto a los dones del Espíritu Santo. Así que en el versículo número 6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Bueno, también es otra exposición de los dones del Espíritu Santo en la carta del apóstol Pablo a los romanos. También en primera carta de Corintios, capítulo 7, encontramos otros 2 dones, según la palabra de Dios. Versículo número 7, concerniente al matrimonio y al celibato. Y dice en el versículo número 7, tenemos:
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. ¿De quién? De Dios. Uno, la verdad, de un modo, y otro de otro. Uno en el contexto puede verlo algo más desarrollado, pero específicamente está hablando de la persona que contrae matrimonio con un hombre, con una mujer, y también quien no se casa porque tiene el don de celibato que Dios le ha dado. Bueno, son otros dos dones que también la Biblia nos enseña. Pablo aquí escribiendo a los Corintios y que los miraremos más adelante. Y la última cita, primera de Pedro, capítulo 4, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 y versículo número 11. Y dice el apóstol Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es importante ver también esta cita de Pedro, porque dice que el que habla, en el versículo número 11, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. Y de alguna manera, en este versículo, en el 11, son varios los dones que se unen en lo que nos dice el que habla. Esto ocurre que hay varios dones que pudiéramos usar dentro del que habla. De la misma manera también dice que el que presta algún servicio. Bueno, hay muchos dones que tienen que ver con el don de servir. A veces pudiéramos creer que solamente el don de servicio es un don específico con el cual nos da para ayudar o para hacer misericordia, y son dones. Pero hay otros muchos dones que no encontramos en una manera literal en la palabra de Dios, y sabemos por lo que nos enseña la palabra de Dios que también están incluidos. Hay una cita, y traje aquí la tabla para leerlo, de Gruden, que me gustaría leer, que lo explica muy bien. Él dice lo siguiente con respecto a esto. Dice: otra razón para pensar que Pablo podría haber hecho listas mucho más largas si hubiera querido es el hecho que algunos de los dones relacionados tendrían muchas expresiones diferentes cuando se encuentran en distintas personas. Ciertamente el don de servir o ayudar, dando un consejo sabio, otros al cocinar las comidas, otros al cuidar los niños o entablando amistad con una persona mayor, otros al dar consejos legales o médicos o financieros cuando se necesitan dentro de la iglesia. Estos dones difieren bastante. Entre aquellos que poseen el don de la evangelización, algunos serán buenos en la evangelización personal dentro de un vecindario, otros al evangelizar escribiendo tratados y literatura cristiana, y otros en la evangelización de grandes campañas y las reuniones públicas. Aún otros serán buenos en la evangelización a través de la radio y la televisión. No todos estos dones evangelísticos son iguales, aun cuando caen dentro de la amplia categoría de evangelización. Lo mismo podría decirse de los dones de la enseñanza o la administración. Todo esto significa que los dones de dos personas no son exactamente, iguales. Dice, ¿cuántos diferentes dones existen entonces? Ello depende simplemente en lo específico que queramos ser. Podemos confeccionar una lista muy breve, como hemos visto, de solo 2 dones, como hace el apóstol Pedro, en el versículo número 11, el que habla y el que presta algún servicio. En esta lista de solo 2 asuntos, Pedro concluye todos los dones mencionados en cualquier otra lista, porque todos ellos caen en una de estas 2 categorías. Yo creo que esto también nos ayuda a poder entender de alguna manera, y me gusta porque cuando estuve leyendo en
estudiando de los dones espirituales, donde es uno de los escritores que más veo equilibrado de los dones, es Gruden, y lo veo muy bíblico y creo que es algo que no tiene ningún desperdicio. Y en cuanto a esto que estamos comentando, de que hay otros muchos dones que no encontramos en esta lista o en estas listas de las que hemos leído, existen y ahí están. Me gusta mucho porque esto va mucho más cercano a nosotros. Habla del que cocina, ¿verdad? Pero está hablando también del que se dedica a atender el asunto o dar consejos médicos o legales. Y esto en verdad es algo tan cercano que hay personas que tienen ese don de Dios, le ha dado para ministrado, administración o para servicio, para ayudar a otros en diferentes y múltiples facetas. No solamente especifica una, sino que en el servicio hay diferentes, como mismamente vemos en el versículo número 11 de la primera carta de Pedro, en el capítulo número 4, nos habla que en este solo versículo, ¿verdad?, del apóstol Pedro, dice que el que habla y el que presta algún servicio, de alguna manera podemos ver que comprende o que une a muchos o múltiples dones. Entonces, tener una lista enumerada y decir hay 9 dones o hay 22 dones de los que hemos leído o hay cierto tipo de dones, nos quedaríamos aún todavía cortos. Y veremos por qué, ¿verdad? Y es más, nosotros cuando estamos diciendo de que es algo que vemos y podemos apreciar que esto es un don de Dios, cuando uno lo hace con esa capacitación que te da el Espíritu Santo, es totalmente diferente a cuando alguien lo ejercita o lo hace de una manera natural. Los dones del Espíritu Santo no son naturales, son dones que Dios imparte por su gracia a través de la persona del Espíritu Santo. Ya hemos dicho, no son talentos, tampoco estamos hablando aquí de las capacidades humanas que cada uno de nosotros pudiéramos tener. No es algo natural, es algo que el Espíritu Santo imparte. De ahí que son dones espirituales, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que también luego hay otros muchos dones que nosotros vemos que tampoco aparecen en la palabra de Dios. Es curioso, pero no encontramos el don de echar fuera demonios, pero es un don que existe, porque lo vemos en los mismos apóstoles, pero no está en la lista de los dones. O no encontramos, por ejemplo, el don de la oración intercesora, pero ¿es un don o no? Hay personas que tienen estos dones dentro de la iglesia, es un don muy especial. Y ese don ha sido dado, ¿verdad?, para que pasen tiempo en esa intercesión, en esa continua oración intercediendo. Pero tampoco es un don que nosotros podamos ver. O el de la música, ¿es un don o no es un don? Es un don dado por Dios. Hay que diferenciar cuando es una habilidad, una capacidad que alguien pudiera tener antes de conocer a Cristo, pero cuando conoce a Cristo, aunque tuviera esas habilidades o talentos, eso es totalmente diferente. Entonces el Espíritu Santo imparte, ¿verdad? Hay personas que pueden componer alabanzas. ¿Eso es un don? Eso es un don. Y es lo que hablamos en estos días atrás. Debemos descubrir, ¿verdad? Y debemos buscar otros muchos que no encontramos, pero que específicamente lo podemos ver y comprobar que es lo que tenemos desde Antiguo o Nuevo Testamento. Veremos, creo que no vamos a llegar hoy, en el versículo número 8, en el primer don, en el palabra de sabiduría y de conocimiento o de ciencia, donde empezaremos a ver estos dones según Pablo a los Corintios, en el capítulo número 12, veremos que esto es algo que no solamente encontramos en el Nuevo Testamento, sino que también podemos ver la función de los dones, no en la misma magnitud, pero podemos verlo también desarrollándose en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo es el mismo, ¿sí o no? Y podemos verlo también cómo están funcionando o cómo estuvieron funcionando. Entonces, aquí mismo donde estamos, en Primera de Pedro, en el capítulo número 4, en el versículo número 10, vemos que el propósito de todo esto es saber que Dios da a su iglesia una gran variedad o diversidad de dones espirituales, y todo ello es evidencia, ¿verdad?, de la multiforme, como dice el apóstol Pedro, multiforme gracia de ¿quién? De Dios. Y eso es algo muy, muy, muy rico, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo y que Dios está capacitándonos a nosotros, a la iglesia de Cristo, a través de los dones, es a través de esta multiforme gracia de Dios. Y me llamó la atención la palabra multiforme,
es la palabra poikilos en griego, y dice es tener muchas facetas, o es tener una rica diversidad, múltiples, diferentes dones, con el fin de que todo eso corresponde a la gloria de Dios. Dios lo está dando, ¿verdad?, para que haya edificación en su iglesia. Dios lo está dando para capacitar a los miembros de su iglesia, al cuerpo de Cristo, para que sea llevado el ministerio con garantía y con éxito. Pero por sobre todas las cosas también entendemos que esto tiene que ver con la gloria de Dios. Dice el apóstol Pedro, multiforme en gracia de Dios, es tener muchas áreas, muchas facetas, o una rica diversidad, que es lo que vemos que el apóstol Pablo está expresándonos y enseñándonos aquí. Y el hecho en que Dios esté dando diversidad de dones, o múltiples dones, eso es algo que tiene que ver con la unidad. Es de la gracia de Dios, pero precisamente hablamos el otro día que esa diversidad de dones es lo que genera la unidad del cuerpo de Cristo. Y cuando vemos estos tantos dones, vemos que en verdad una iglesia saludable es una iglesia que tiene diversidad de dones. Digamos que una iglesia que está caminando correctamente es una iglesia que tiene diversidad de dones. ¿Por qué es saludable? Bueno, porque no depende de una o dos personas. Depende, como vamos a ver, cada don que el Espíritu Santo lo da a los miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, que cada cristiano tiene algún don del Espíritu Santo. Eso lo podemos y lo vamos a ver y desarrollar en la palabra de Dios. Entonces, la función en esa diversidad de dones es que lo que Dios nos está enseñando, y como Él es glorificado, ¿verdad?, y donde genera la unidad en el cuerpo de Cristo, es a través de esta multiforme gracia de Dios. Esa diversidad de dones que vamos a ver posteriormente en Pablo escribiendo a los Corintios. Entonces, una iglesia saludable debe tener una gran diversidad de dones, ¿verdad? Y en esa diversidad de dones, otra de las cosas que el apóstol Pablo enseña es que no debe de haber división. De ahí que la diversidad de dones genera unidad. Y es el motivo por el que Pablo, vamos a volver a Corintios, capítulo 12, versículo número 12, no nos debe llevar a una división, sino a una mayor unidad entre los cristianos de la iglesia, en la iglesia, ¿verdad? Y este es el propósito de Pablo en esta analogía que presenta aquí en Corintios 12 del cuerpo con muchos miembros. En el versículo número 12 del capítulo número 12 en adelante es algo de lo que está Pablo exponiendo. Y Dios nos ha puesto en el cuerpo con estas diferencias de manera que podamos precisamente depender los unos de los otros. Y Pablo tiene esto en mente y Pablo lo presenta como algo que la diversidad de dones no es para crear una división, sino todo lo contrario, para generar una unidad. Y dice en el versículo número 12, lo leemos, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros.
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él, ¿qué hace? Dice que se gozan. Bueno, de alguna manera, una de las cosas importantes que vemos que Pablo está enseñándonos aquí es los diferentes miembros que tiene el cuerpo del ser humano, que es la analogía que está tomando el apóstol Pablo, pero que lo está llevando y está dentro del contexto de los dones del Espíritu Santo. A Pablo le preocupaba algo, ¿verdad? Y lo que Pablo nos está dejando bien claro, que nadie en sí solo es un cuerpo. Como a la misma vez también nos está enseñando con respecto a los dones, que nadie tiene todos los dones. No hay nadie, ¿verdad?, a excepción de Cristo, que haya tenido o que tenga todos los dones del Espíritu Santo. Nadie. Y esto es importante, ¿verdad? Y el propósito, digamos, de lo que Pablo presenta en esta analogía es para que podamos apreciar y podamos entender que Dios ha dado diferentes dones a cada cristiano. Todos componemos el cuerpo con diferentes funciones. ¿Para qué? Bueno, pues volvemos nuevamente a lo que venimos diciendo. En esa diversidad de dones o miembros del cuerpo es lo que genera, ¿qué? A la misma vez, unidad. Nadie puede decir, ¿verdad?, a una parte del cuerpo no necesito a otra parte, porque entonces no sería cuerpo. Y eso es lo que Pablo está presentándonos aquí. Necesitamos los unos de los otros, porque una de las cosas que estamos diciendo y nos enseña la palabra de Dios es que los dones del Espíritu Santo es para edificación y es para provecho. Entonces Pablo presenta esto y dice en el versículo 21 y versículo número 22, que lo hemos leído. Versículo 21, vemos que Dios nos ha puesto en el cuerpo con esta diferencia, pero con el propósito que podamos nosotros depender los unos de los otros. Y por eso dice en el versículo número 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, dice que son los más necesarios. A Pablo le preocupaba esto. Y Pablo lo deja bien claro, ¿verdad? Y es lo que expone al principio del capítulo número 12, en los versículos del 4 al 6. Mira lo que dice en el capítulo número 12. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo número 5. Hay diversidad de ¿qué? De ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Múltiples, diferentes, diversidad de dones, de ministerios, de operaciones, pero dice que Dios es el mismo. Entonces nosotros podemos ver que el inicio de lo que Pablo está desarrollando en el capítulo número 12, tomando la analogía del cuerpo humano, como los miembros del cuerpo, va unido en esa comparativa con lo que son diferentes dones dentro del cuerpo de Cristo, y cuando estos son diferentes dones, pero a la misma vez hay diversidad de dones en el cuerpo de Cristo, eso debe de generar una unidad dentro del cuerpo, no debe crear una
una división, puesto que todos nos necesitamos unos a los otros, como de la misma manera cada miembro del cuerpo humano se necesita a otro miembro. Y Pablo presenta en esta manera, para que quede bien claro, que nadie posee todos los dones, así que nadie puede decir a ningún miembro del cuerpo, no te necesito. Es ahí donde encontramos nosotros este pasaje, en la comparativa de los dones del Espíritu Santo. Esa es la analogía que el apóstol Pablo está presentando con respecto a los dones. Y por eso está exponiendo al principio del capítulo lo que hemos estado leyendo. Nadie tiene, como hemos dicho en particular, todos los dones. Y otra de las cosas, ¿para qué? Bueno, para que podamos depender los unos de los otros. ¿Para qué? Bueno, para la edificación o para el buen funcionamiento ¿de qué? De la iglesia. Debemos depender los unos de los otros, como volvemos a la analogía del cuerpo humano, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya un buen funcionamiento. En este caso, no solamente del cuerpo, sino de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, la diversidad de dones tiene que ver con la unidad. Y como volvemos a reiterar, una iglesia que está bien saludablemente, espiritualmente, como la Biblia nos enseña que debemos de estar, es una iglesia que entiende y que aprecia y que vive y desarrolla cada don que Dios ha impartido a cada miembro del cuerpo de Cristo. Eso es algo que debemos también buscar, entender, apreciar, vivirlo. No depende de que tiene 4 cristianos, 4 dones y el resto de los cristianos no tienen ningún don. No, debemos saber qué don Dios nos ha dado. Debemos orar a Dios a que nos muestre. Debemos buscar, debemos pedir o anhelar dones que no tenemos. Pero es para el buen funcionamiento de la iglesia. Es para la edificación. Es para que sea de provecho. Es para que se genere unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, vamos al capítulo número 12 para exponer estos dones. Pero vamos a ver los versículos que nos están enseñando aquí, los que hemos leído, que son del 4 al 6, donde el apóstol Pablo dice que ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Una de las cosas importantes, hablando de la unidad, en esa diversidad de dones, diversidad de operaciones y diversidad de ministerios, una de las cosas que debemos de apreciar en el versículo 4, versículo número 5 y versículo número 6, es que la comparativa de todo ello es que nos está hablando de la Trinidad. No sé si lo notas. Pero en el versículo número 4 nos dice, pero el Espíritu es, ¿quién? El mismo. Versículo número 5, pero el Señor es el mismo. Versículo número 6, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y la unidad que existe en la deidad, al distribuir los dones o los ministerios y las operaciones, nos está enseñando que es en un mutuo acuerdo. Pablo, yo me preguntaba, ¿verdad? Pablo, cuando va a desarrollar esa unidad y ese desarrollo de la diversidad de dones para la unidad, nos está hablando sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. Y hay una comparativa clara y evidente para con nosotros. Porque mira a qué grado también nos está llevando a nosotros. Mira la unidad que nos está presentando el apóstol Pablo como miembros del cuerpo de Cristo en esa diversidad de dones o operaciones o ministerios, tiene que ver con un fin, con un propósito, y es con los miembros del cuerpo de Cristo. No es para una división, sino todo lo opuesto, es para una perfecta unidad. Es decir, como miembros del cuerpo, ayudándonos los unos a los otros y siendo edificados los unos con los otros. Y es ahí donde Pablo está presentando a la Trinidad. Y de una manera explícita y bien clara, donde podemos ver en cuanto a las operaciones, a los dones
y a los ministerios. Pero en el versículo número 4 tenemos que ver, o cuanto menos saber qué es lo que nos enseña cuando dice hay diversidad de dones. Bueno, una cosa que podemos ver nosotros y estudiando un poco lo que estaba ocurriendo en Corintio, Pablo lo que está enseñando a los corintios es, mira, hay diversidad de dones. Es decir, hay múltiples dones. Esa es la multiforme gracia de Dios. Pero el problema que tenían los corintios, ¿verdad?, es que elogiaban el don que tenían en común. ¿Y cuál es el don que tenían en común que tanta apología o defensa hacía sobre ellos? Que lo ponía por encima de todos los dones. Era el don de lenguas, ¿sí o no? Pablo está tratando. El capítulo número 14 en sí está hablando sobre ello. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, no solamente está tratando en Corintio con respecto al desorden que estaba habiendo, sino que estaba haciéndole entender que ellos estaban actuando como si solamente hubiese un solo don y que ese solo don lo tenían todos en común. Pero era lo que estaba creando una ¿qué? Una división y no una unidad. En esa diversidad de dones, ¿verdad?, en la confusión que tenían los corintios, estaban generando no la unidad, sino la división. Y lo que Pablo está tratando, en el caso aquí de las lenguas, que era lo que tenían en común y lo que estaban ellos, digamos, poniendo por encima de los demás dones y en medio de un gran desorden, Pablo está tratando y lo que dice es no, ¿verdad? No es la manera que el Espíritu Santo nos está enseñando, no es la función que debe llevar el don en sí para con nosotros. Si aún eso fuera aprobado y correcto, no es para un mérito propio o una aprobación sobre sí mismo, sino que es algo que le corresponde dar la gloria a aquel que lo ha dado, que es a Dios. Pero Pablo está tratando de hacerles entender que lo que están ellos defendiendo y lo que estaban creando una división en sí era un solo don. Y sin embargo ellos habían olvidado la fuente de todos los dones, que era el Espíritu Santo. Y es lo que estaban viviendo. El desorden vino a sus vidas a causa de un don, una división totalmente, creando esta gran división entre medio de ellos, porque la fuente del cual venían todos los dones, versículo número 5, hay diversidad de ¿qué? Perdón, el 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En medio de la diversidad de dones, vosotros solamente elogiáis un solo don, destacáis un solo don que tenéis todos en común, pero os estáis olvidando de que el Espíritu es el mismo. Si lo ha dado el Espíritu y ha repartido a cada uno en particular, como Él quiere, pues gloria a Dios. Pero para generar una unidad y no una división, como ellos tenían. Pablo de alguna manera estaba tratando de hacer entender a los corintios que se están olvidando de dónde venían todos los dones, que era la persona del Espíritu Santo. El versículo número 5 también, aquí en 1 Corintios, capítulo número 12, dice en el 5, y hay diversidad de ¿qué? De ministerio, pero el Señor es el mismo. Es decir, hemos visto que hay diversidad de dones, pero ahora nos dice que hay diversidad de funciones o diversidad de tareas en medio de esos dones o para la ejercitación de tales dones. Pero Pablo dice también ahora que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. No todos tenemos la misma tarea. No todos tenemos la misma función. No todos tenemos el mismo trabajo, pero es algo que tenemos que seguir recordando para no cometer el error que cometió o que cometieron los corintios. El Señor es el mismo, ¿verdad? Una de las cosas importantes que tenemos que ver es que cuanto nosotros hacemos en medio de nuestras tareas, en medio de nuestros trabajos o en medio de esas funciones, ¿verdad?, debe de ser hecho como la Biblia nos enseña. Si es hecho a través de la obra del Espíritu Santo y a través de los dones del Espíritu Santo, entonces debe de ser hecho con excelencia para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Hay un versículo en Colosenses capítulo número capítulo 3, versículo número 17. Eso es lo que deberíamos de tener todos en común, aun cuando haya diferentes funciones o diferentes tareas o diferentes trabajos.
lo que la iglesia debemos de tener, o los cristianos en común, es que todo lo que nosotros pudiéramos hacer debe de ser hecho para Cristo, para el Señor. Servir a nuestro prójimo, servir a otros, y nunca servir a nuestro yo, ¿verdad? Porque eso es algo que crea precisamente un cierto tipo de división. Cuando uno se sirve a sí mismo, uno está saliendo fuera del cuerpo, no está perteneciendo al cuerpo, se está sirviendo así a sí mismo. Forma parte del cuerpo de Cristo y cooperando cada uno en ese mutuo acuerdo, en funciones diferentes, diversidad de dones, significa que entonces estamos llevando lo que Dios quiere que llevemos a un fin cometido, a una persona, que es lo que Pablo dice aquí a los colosenses, es para la gloria de Dios. Dice, y todo lo que hacéis, dice que sea de palabra, o sea de qué, de hecho, dice hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de ¿quién? Por medio de Él. Es decir, que si Pablo dice aquí, en el versículo número 5, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, si hay diferentes funciones o trabajos o tareas, lo que nosotros debemos tener en común cuando se genera esa unidad es que lo que hacemos, lo hacemos para Cristo. Todo lo que se haga, todo lo que se diga, debe de ser hecho en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y Pablo en Romanos 11:36 también dice, porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Otra cosa que también debe de hacernos despertar, ¿no? O apreciar o entender lo que el apóstol Pablo también nos está enseñando. En Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Ese debe ser el cometido nuestro. Eso es lo que tenemos que tener en común los cristianos. Aunque tenemos diferentes o diversidad de ¿qué? Como hemos visto en el versículo número 5, de ministerios. Aun cuando tenemos diferentes funciones o trabajos o tareas, no tenemos todas las mismas. Y el siguiente versículo, para acabarlo aquí, versículo número 6 del capítulo número 12 de Corintios, el apóstol Pablo dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es Él mismo. Aún inclusive, cuando tenemos diferentes trabajos o diferentes funciones, también tenemos maneras diferentes de hacer, de trabajar, siempre hablando lo que concierne a los dones del Espíritu Santo. Y Pablo dice aquí diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, dice en todos es el mismo. Y aun cuando un don pareciera más sensacional que otros, o algún don con más esplendor o más asombro, lo que pudiera estar ejercitando tal persona a través de ese don, bajo ningún concepto uno debería de tomar esto como algo que le corresponde a él, sino siempre hemos de tener entendido que lo que hacemos, como hemos visto, tiene que ver con la persona y el agradecimiento a Dios a través de Cristo Jesús. La gloria sea dada ¿para quién? Para Dios. Y Pablo nos está enseñando también este principio. No importa, aun cuando nosotros pudiéramos ver un don más espectacular que otro, según lo que nosotros hemos visto, no es algo de mérito propio o de superioridad en cuanto a la persona que tiene el don, como vimos también en los Corintios, ¿verdad? A través de lo que ellos se desviaron por el don de lengua, perdieron de vista la fuente de todos los dones, que es la vida del Espíritu, en sus propias vidas. Y versículo número 7, también. Pero a cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y antes del desarrollo de los dones, creí conveniente poder ver estos versículos, porque digamos que es el preámbulo, la introducción, para poder desarrollar don por don, cada uno de los dones. Pero nada mejor que poder ver lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo.
en el versículo número 7, porque dice, pero a cada uno le es dada la manifestación para provecho. Lo que el apóstol Pablo está enseñando es que esto es para todo ¿qué? Para todo cristiano, pero a cada uno, a cada miembro del cuerpo de Cristo, a cada persona que ha nacido de nuevo, para cada persona que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, cada persona que ha confiado en Cristo, esa persona tiene el Espíritu Santo. No se puede ser cristiano, ya vimos, si no es tener la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos los cristianos están aquí incluidos. Todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. Cada cristiano tiene algún don. Y todo eso debe de ser ¿para qué? Para provecho. Es lo que Pablo es como comienza a desarrollar los dones. O sea que lo que está invitando es a toda la iglesia de Cristo, a cada miembro del cuerpo de Cristo. Es como que, ¿verdad? Pudiéramos verlo de alguna manera, es como que sienta, ¿verdad?, en un auditorio a todos los cristianos antes del desarrollo de decirle lo que les pertenece, lo que Dios va a darle a cada uno, o lo que Dios está dando por gracia, o para quiénes es todo lo que se va a enseñar posteriormente, de acuerdo a los dones del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los beneficiarios de los dones del Espíritu Santo? Y Pablo presenta y pone aquí todo, ¿verdad?, delante de ese escenario, dice, bueno, pero a cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Así que todo cuanto vamos a estar viendo en estos dones, en el contexto de Corintios, capítulo 12, en el versículo número del 8 al 10, que son 9 dones, es para cada cristiano. La enseñanza no solamente, sino también saber que cada cristiano tiene un don, cuanto menos, y debe de ser hecho o llevado hacia adelante para provecho. Debe de estar en función para el bien común. Pero es precisamente para cada cristiano. Todos estamos incluidos en estos beneficios que el apóstol Pablo va a estar presentando posteriormente. Lo dejamos aquí, donde ya empezaremos el desarrollo de los dones, donde el primer don que vamos a ver es el versículo número 8, donde el apóstol Pablo dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Amén. Muchas gracias y que Dios os bendiga.